las señoras vocales, a los directores y directoras de área, a todos quienes nos observan en esta sesión ordinaria número 049-2025, convocada para hoy a las 10:30. Señor secretario, por favor, constate el quórum. Señor presidente, siguiendo su disposición, procedo. Vocal, Solanda Boyesquelal. Presente. Presente. No sé si se me escucha o hay algún error. ¿Sí se escucha? Se le escucha, doctora, sí, se le escucha. Consigno su presencia en esta sesión con el fin de constatar el quórum. Vocal, Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 3 vocales presentes, nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión ordinaria número 049-2025. Gracias, señor secretario. Por favor, se instala la presente sesión, siendo las 10 horas y 43 minutos. Por favor, señor secretario, continúo con la lectura del orden del día. Procedemos, señor presidente. 1, lectura del orden del día. 2, lectura de comunicaciones. Dirección General. 3, Dirección Nacional de Talento Humano. 3.1, análisis y resolución para remover a la directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura. 3.2, análisis y resolución para nombrar directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura. 4, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 4.1, análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra del técnico de certificación y registro con movimiento administrativo a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura. 4.2, análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.2.1, AP 0218 SNCD 2025-JH, prescribe martes 3 de junio de 2025. 4.2.2, MOT DG A 0466 SNCD 2025 GB, prescribe martes 3 de junio de 2025. 4.2.3 AP 0231 SNCD 2025-MA, prescribe jueves 5 de junio de 2025. 5 varios. Hasta aquí la lectura del orden del día. Gracias, señor secretario. Quisiera conocer si es que en puntos varios existe información que deba ser incluida como urgente. Sí, señor presidente. Me permite informar la documentación ingresada a la Secretaría General. El expediente AP 0651 SNCD 2024-KM prescribe miércoles 4 de junio de 2025. El AP 0668 SNCD 2024-KM prescribe miércoles 4 de junio de 2025. Y el MOT DG A 2024 SNCD 2025-DM prescribe miércoles 4 de junio de 2025. Estos 3, señor presidente. Gracias, señor secretario. De conformidad a lo que establece el artículo 9 del reglamento, se califica como urgente los puntos ingresados en puntos varios. Por favor, ponga a consideración el orden del día si es que existe observaciones. Tengo observaciones. Gracias. Si no hay observaciones, se prevé el orden del día. Vamos con el primer punto, por favor. Señor presidente, correspondería el punto 2, lectura de comunicaciones. En este punto me permito informar que no ha ingresado documentación. Continuemos, por favor. Continuamos. Dirección General. 3. Dirección Nacional de Talento Humano. 3.1, análisis y resolución para remover a la directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura. Intervienen la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General. Gracias, por favor. En este momento tiene la palabra la Dirección Nacional de Talento Humano. Buenos días, señor presidente, señoras vocales, Dirección General, Director Jurídico, Direcciones Nacionales. Respecto al punto 3.1, sobre la remoción de la abogada Erika Lucía Alvarado Barragán, directora provincial de Los Ríos, se tiene que con fecha 22 de enero del 2024 fue nombrada mediante resolución número 010-2024 de 18 de enero del 2024 como directora provincial de Los Ríos.
Mediante memorando circular número CJDG 2025-1413-MC de 21 de mayo de 2025, la Dirección General dispuso a la Dirección Nacional de Talento Humano elaborar el informe técnico respecto a la remoción de la abogada Erika Lucía Alvarado Barragán, directora provincial de Los Ríos. Mediante memorando CJDNTH 2025-2396-M de 22 de mayo del 2025, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH-SA 2025-233 de 22 de mayo de 2025, que contiene el análisis previo a la remoción de la abogada Erika Lucía Alvarado Barragán, directora provincial de Los Ríos, en el que se concluye que, conforme lo previsto en el artículo 120, numeral 6, la servidora de la función judicial cesa definitivamente en el cargo y deja de pertenecer a la función judicial, por la cual la remoción. En tal contexto, la abogada Erika Lucía Alvarado Barragán fue nombrada como directora provincial de Los Ríos. Y a través de una posición mediante acción de personal número 0183 DNTH 2024 SA de 22 de enero del 2024 como un NJS, es decir, nombramiento de libre remoción. Así también es importante mencionar que la abogada Erika Lucía Alvarado Barragán, directora provincial de Los Ríos, sí mantiene procesos disciplinarios y que se encuentran sustanciándose en su contra. Adicionalmente, señor presidente, señores vocales, nos ha llegado un comunicado con fecha 26 de mayo posterior al envío del informe de talento humano que fue enviado el 22 de mayo y a través de un correo electrónico enviado por la provincia, notificándonos a nosotros sobre la matriz de riesgos, presentando que la directora abogada Erika Lucía Alvarado Barragán, directora provincial de Los Ríos, tiene un embarazo de 5.2 semanas. Esto, sin embargo, igual queda por sentado, señor presidente y señores vocales, que esta información fue posterior al informe de 22 de mayo enviado por esta Dirección Nacional de Talento Humano a la Dirección General. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, la Dirección de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica contó con el informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano, manifiesta lo siguiente. De acuerdo al artículo 264, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, le da competencia al Pleno del Consejo de la Judicatura para poderse remover libremente los nombramientos de libre remoción. Así también es importante manifestar que el artículo 47, letra de la Ley Orgánica de Servicio Público como norma supletoria y el reglamento del artículo 105 establecen de que se puede revocar sin justa causa, sin causa justificada. Asimismo, es importante manifestar que la remoción no equivale a una sanción propiamente y que se encuentra dentro del principio de legalidad consagrado en la Constitución, motivo por el cual esta Dirección Nacional de Seguridad Jurídica remitió el informe, el proyecto de resolución a fin de que se le conociera al Pleno del Consejo de la Judicatura y adopte la decisión correspondiente. Tengo intervención, señor presidente. Muchas gracias. En este momento la Dirección General tiene la palabra. Gracias, señor presidente, señoras vocales, buenos días, directores nacionales. En relación a este punto, debo manifestar que en ejercicio de mis facultades como director general, conforme al artículo 280, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, y en virtud que la Dirección Nacional de Talento Humano, área técnica encargada de la verificación del proceso, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, han realizado su intervención señalando que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-333 del 22 de mayo del presente año y el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-0248-MC del 22 de mayo del 2025 no contraviene el ordenamiento jurídico vigente y aplicable. En este sentido, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para remover a la directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí la intervención de la Dirección General, señor presidente. Gracias. Los informes han sido expuestos por las áreas técnicas. En este momento pongo a consideración de las vocalías para que puedan tomar la palabra de ser necesario.
Doctora Solana. Bueno, si bien es cierto que el artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que el Pleno puede remover, porque son puestos de libre remoción, los directores, tanto el general como los provinciales, pues también cuando se hace la argumentación se habla de la remoción en el sentido del artículo 120, que establece como causal el número 6 para la cesación de funciones. Y hablando de las causales de remoción, está la servidora o el servidor de la función judicial será removido cuando en el desempeño de sus funciones estuviera incurso en habilidades señaladas en este código, que no es el caso, cuando hubiera sido nombrado y posesionado no obstante estar incurso en incompatibilidad por nepotismo, tampoco es el caso, y cuando por segunda ocasión en las evaluaciones periódicas de desempeño no superare los mínimos requeridos, que tampoco es el caso. Lo que quiero decir es que generalmente una remoción implica una decisión de parte del órgano, en este caso el Consejo de la Judicatura, de estar descontento con la gestión de algún funcionario de libre remoción. De mi parte, quiero expresar que el trabajo que ha realizado la directora provincial, Erika Alvarado, considero que es un trabajo valioso, que ha respondido a los intereses del Consejo de la Judicatura en cuanto a las actividades en control disciplinario, administrativas, ha hecho una muy buena gestión, inclusive ha sido impulsora de algunos procesos en donde ha coordinado con Fiscalía y con otras entidades precisamente para determinar situaciones que le pudieran afectar al sistema judicial en la provincia de Los Ríos en relación a al mal uso de los recursos, de las atribuciones que se tienen dentro de esa función, activando a las entidades con el objeto de identificar estos hechos y hacer los procedimientos correspondientes, lo cual implica también poner inclusive en riesgo la propia estabilidad y la propia seguridad de la gente. Resulta que cuando se hace, se castiga lo que se hace, y yo creo que esa es la peor señal de la función pública. Hay que felicitar al que hace bien las cosas y hay que castigar al que hace mal. O si no, lo que se busca siempre es meras formalidades con el objeto de que las personas se agoten, se cansen, y obviamente eso no es saludable para la función pública. Esa ha sido mi postura, siempre la voy a seguir manteniendo. ¿Por qué? Porque eso manda indicadores negativos institucionalmente hablando. Ahora, hay otro elemento que nos ha dicho la directora de Talento Humano, Janet Vinuesa, en el sentido de que la señora directora se encuentra en estado de embarazo. Existe una sentencia de la Corte Constitucional en donde indica que incluso los puestos de libre remoción no pueden ser excluidos si es que en los 30 días subsiguientes de que asume una nueva autoridad el cargo, no le ha pedido que se haga esa remoción. Pero también cuando nosotros solicitamos que se nos expliquen las razones por las cuales se haría esta remoción, se nos hizo conocer que habría una puesta a disponibilidad del cargo de la señora Erika Lucía Alvarado Barragán. Por lo tanto, dice, con fecha 20 de diciembre de 2024, mediante memorando 12-2024-2462, la magíster Erika Lucía Alvarado Barragán puso a disposición de esta presidencia el cargo de directora provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos, acto que constituye una manifestación voluntaria. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo proponer? Me parece que no es adecuado remover a los funcionarios que han actuado bien con la institución. Y si es que hay obviamente el interés de que no continúe, deberíamos ir por la otra vía, porque ella ha puesto a disposición su cargo el 20 de diciembre del 2024. Yo no tengo el memorando, pero aquí se ha señalado tal particularidad. La situación de embarazo que tiene la directora podría inclusive generar, independientemente de esto, como no se ha cumplido dentro de los 30 días, podría generar consecuencias en cuanto a jurídicas contra el Consejo de la Judicatura. Por lo que mi propuesta es variar la figura y en lugar de hacer remoción, que se le acepte
la expresión de voluntad en la puesta a disponibilidad del cargo, que implica más bien una cercanía más a este acto de manifestación voluntaria, aunque siempre la puesta a disposición del cargo es a petición de la autoridad, pero que es una expresión donde ella dijo, sí, pongo a disposición mi cargo, y que está más relacionada con la renuncia. Por las situaciones que he expresado que existen de por medio, por lo tanto, esa es la propuesta que quiero plantearle al Pleno. Gracias, doctora Yolanda. Solanda, perdón. Doctora Yolanda, ¿usted desea hacer uso de la palabra? Sí, no me opongo, en realidad se está tomando en cuenta algunos de los factores y no creo que haga falta redundar más. Me uniría a la petición de la doctora Goyes de que se cambie la figura de remoción. Gracias. Yo tengo una opinión jurídica, pero como dice la doctora Yolanda Yopangui, en este momento no voy a ahondar. Quiero hacer solamente unas precisiones. Si es que hacemos la proyección a través de Secretaría General, por favor, del proyecto de resolución. Si quisiera que por favor, las áreas técnicas, especialmente talento humano y la dirección general, nos considerandos se incluya lo que la doctora Solanda Goyes ha propuesto, es decir, la disponibilidad del cargo que ha presentado la doctora Erika Alvarado, dentro de los considerandos, por favor, para cambiar la figura jurídica, por favor. Señor presidente, está proyectado en este momento en sus pantallas el documento que ha sido enviado por las áreas técnicas del proyecto de resolución. ¿Desea que lo lea? Permítame, por favor, quisiera que primero ingresen en los considerandos el documento en el cual la doctora Alvarado presentó la disponibilidad de su cargo. Por favor. Listo, estamos nosotros en este momento atentos a que se nos indique en qué considerando se incluiría lo que usted menciona, señor presidente. No sé si estamos esperando que tal vez desde la Dirección General o desde la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica o de la Dirección del Talento Humano nos indique. Le voy a pasar por correo, en tal caso, señor secretario, el documento donde está la disponibilidad del cargo presentada por la directora provincial, por favor. Por favor, si le envía en este momento al director nacional jurídico, toda vez de que él es el competente para aquello, y que redacte el considerando y que nos pueda enviar a nosotros para incorporarlo en el proyecto de resolución proyectado. Por favor, secretaria, nos informa cuando se incluya el texto. Sí, señor presidente, estoy coordinando con la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica en este momento y con la Dirección de Talento Humano. Quiero proponerle las vocalías de algo con la finalidad de dar celeridad al Pleno. Este punto que lo estamos tratando ahora, suspenderlo para enviarlo al último. Obviamente el otro tenemos que tratarlo de igual manera por el órgano regular. También lo suspenderíamos para ponerle a tratamiento
y continuamos con los siguientes puntos. Quisiera proponer eso para que las áreas técnicas puedan trabajar en el desarrollo del documento, si es que hay alguna oposición o si hay aceptación a esto. De acuerdo. Gracias. No tengo problema. Gracias. Entonces, este punto que estamos tratando en este momento, Secretaría, por favor, vamos a suspenderlo para tratarlo luego de agotar los otros puntos adicionales en el orden del día. Por favor, continuemos. De acuerdo, señor presidente. Este y el siguiente, porque el siguiente me permito dar lectura. 3.2, análisis y resolución para nombrar directora provincial de los ríos del Consejo de la Judicatura. Gracias, señor secretario. Conforme lo que hemos expuesto en el anterior punto, también sería suspendido. Sigamos con el siguiente punto para tratarlo posteriormente. Perfecto, señor presidente. Corresponde al siguiente punto. 4, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 4.1, análisis y resolución respecto de la medida preventiva de suspensión en contra del técnico de certificación y registro con movimiento administrativo a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura. En este punto interviene la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, quien se encuentra ya conectado a esta sala virtual. Muchas gracias, por favor. Señor. En este momento, permítanme, tendría la palabra la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Muy buenos días, señor presidente, señoras vocales, señor secretario, señor director nacional de asesoría jurídica. La presente medida preventiva de suspensión es en contra del señor David Zambrano Díaz en calidad de técnico de certificación y registro con movimiento administrativo a la Dirección Provincial de Pichincha. Cabe indicar que mediante el memorando número CJ de NTH 2025-1222M de 18 de marzo del 2025, la Directora Nacional de Talento Humano encargada puso en conocimiento que del sistema de personal de ENP y el sistema informático de registro de asistencia persona la información correspondiente al señor David Zambrano Díaz. Una vez que se ha revisado el sistema, se puede evidenciar que no existe ningún registro de formularios por justificación de vacaciones o licencias desde el 11 de diciembre hasta la fecha de emisión del memorando. Con base a dicha información, el 21 de abril del 2025, la directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario inició el sumario en contra del señor David Zambrano Díaz en calidad de técnico de certificación y registro con movimiento administrativo a la Dirección Provincial de Pichincha por presuntamente incurrir en la falta disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es por abandonar el trabajo por más de 3 días laborables consecutivos o por más de 5 no consecutivos injustificados en un mismo mes, respecto al presunto abandono de trabajo del mes de diciembre desde el 11 hasta el 31 de diciembre de 2024. En este sentido, la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario ha fundamentado su solicitud de medida preventiva, indicando que de acuerdo con el memorando número DP17 UPTH 2025-0581M de 19 de marzo del 2025, el servidor judicial sumariado hasta dicha fecha no habría registrado asistencia a su lugar de trabajo. En este sentido, sería pertinente que proceda con la emisión de la medida preventiva de suspensión en contra del señor David Zambrano Díaz en calidad de técnico de certificación y registro con movimiento administrativo a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, a fin de evitar posibles vulneraciones a la administración pública respecto al pago de los salarios correspondientes. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269, número 5 del Código Orgánico de la Función Judicial, y el número 6 de la decisión emitida en la sentencia número 10-09-IN y acumulados /22, emitir la medida preventiva de suspensión en contra del servidor judicial señor David Zambrano Díaz en calidad de técnico de certificación y registro con movimiento administrativo a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, incluida la remuneración por el plazo máximo de 3 meses. Segundo, disponer a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario que, respetando los principios de independencia judicial y celeridad de conformidad con el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, continúe con la tramitación del sumario disciplinario seguido en contra del señor David Zambrano Díaz en calidad de técnico de certificación y registro con movimiento administrativo a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, en el cual se deberá garantizar que se respeten todas y cada una de las garantías vinculantes del debido proceso reconocidas en el artículo 76 IBID. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en coordinación con la Subdirección Nacional de Control Disciplinario,
realizar las respectivas notificaciones de la presente medida preventiva de suspensión. Hasta aquí, señor presidente. La ponencia. Muchas gracias. Pongo a consideración el expediente disciplinario expuesto por la subdirección, si es que existen observaciones. Sin observaciones. Si no existen observaciones, en este momento yo mociono la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Secretaría, tome por favor votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Boy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupan y Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Muchas gracias. Por favor, continuemos. 4.2. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. Interviene la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. 4.2.1 AP 0218-SNCD-2025-JH prescribe martes 3 de junio de 2025. La ponencia le corresponde a usted, señor presidente. Gracias. Por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El presente expediente disciplinario asignado con el número AP0218-SNCD-2025-JH ha sido aperturado en contra de la abogada Fernanda Elizabeth Villacrés Santamaría en su calidad de secretaria de la Unidad Judicial Civil con sede en el Cantón Ambato, provincia de Tungurahua. La servidora sumariada en el mes de marzo de 2024 habría registrado 4 días de atrasos a su lugar de trabajo, los mismos que no habrían sido justificados y que se detallan a continuación. El 1 de marzo de 2024 registra 36 minutos de faltas de puntualidad. El 13 de marzo del 2024 registra 47 minutos de faltas de puntualidad. El 15 de marzo del 2024 registra 12 minutos de faltas de puntualidad. El 26 de marzo del 2024 registra 5 minutos con 5.31 minutos de faltas de puntualidad. Asimismo, registraría 2 abandonos de la oficina, esto es los días 21 y 25 de marzo del 2024, por lo que habría adecuado su conducta a la infracción disciplinaria contenida en el artículo 107, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. En el presente caso, el hecho presuntamente constitutivo de infracción disciplinaria llegó a conocimiento de la abogada Daisy Priscila López Gordón, directora provincial de Tungurahua del Consejo de la Judicatura, encargada en ese entonces, el 30 de abril de 2024, fecha en la que el ingeniero Luis Alfredo Portero Gavilanes, responsable de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Tungurahua, encargado, mediante memorando DP18 UPTH 2024-0246M, remitió el informe de novedades generadas en el sistema de registros de asistencias de la DNP. En este punto es importante mencionar que en el referido memorando constituía esta información confiable, ya que se encontraban las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que aparentemente fue cometida la infracción disciplinaria, esto es la prevista en el artículo 107, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. De igual manera, cabe señalar que la autoridad provincial en ese entonces, en virtud de la información confiable antes mencionada, mediante memorando DP18 2024-1570 M de 9 de mayo de 2024, solicitó al ingeniero Luis Alfredo Portero Gavilanes, responsable de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Tungurahua, encargado un informe más detallado de los servidores judiciales que presentaban novedades en las marcaciones del mes de marzo del 2024. Información que fue remitida el mismo día 9 de mayo del 2024, es decir, cuando el ejercicio de la acción disciplinaria aún no se encontraba prescrito. En el presente caso, la autoridad provincial en ese entonces imputó a la servidora sumariada el cometimiento de la infracción disciplinaria leve contenida en el numeral 1 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo cual el plazo para ejercer la acción disciplinaria es de 30 días, desde que los hechos llegaron a su conocimiento, es decir, desde el 30 de abril del 2024. Sin embargo, el auto de inicio del sumario disciplinario, que es la única actuación que interrumpe la prescripción, fue emitido recién el 3 de junio de 2024, es decir, después de 34 días. Esto es fuera del plazo que tenía para ejercer la acción disciplinaria. En consecuencia, devendría impertinente declarar la prescripción de la acción disciplinaria y disponer el archivo del presente expediente conforme ha sido analizado en este momento. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario
es la siguiente. Primero, declarar la prescripción de la acción disciplinaria del expediente disciplinario número AP0218 SNCD 2025 JH, entre paréntesis 18001-2024-0070. Segundo, disponer el archivo del expediente disciplinario número AP0218 SNCD 2025 JH, entre paréntesis 18001-2024-0070. Tercero, disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el inicio de una investigación con el fin de recabar indicios que permitan establecer la responsabilidad administrativa de las o los servidores de la Dirección Provincial de Tungurahua del Consejo de la Judicatura que ocasionaron la prescripción del ejercicio de la acción disciplinaria dentro del presente expediente. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Pongo a consideración el informe si es que existe alguna observación. No tengo observaciones. Sin observaciones. Sino la aprobación del presente informe con las recomendaciones. Mociono la aprobación de esto. Apoyo. Gracias, señor secretario. Por favor, tome votación. Con su disposición, señor presidente, procedemos. Vocal Solanda Joya Esquelal. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, continuemos. Continuamos, señor presidente. Corresponde 4.2.2, mod DGA 0466 de CNCD 2025 GB, prescribe martes 3 de junio de 2025. La ponencia le corresponde a la doctora Yolanda Yupanqui. En este caso, los sumariados son el doctor Luis Eduardo Ganán Paucar, el abogado Luis Alberto Alfonso de la Cruz y la doctora Mayra Dolores Chango Pumalema. Cargos jueces del Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Bolívar. El hecho se detalla así. Dentro del proceso penal número 02333-2022-00099, los jueces sumariados en sentencia emitida el 24 de enero del 2024 omitieron el testimonio de descargo de la señora Catalina Vilma Salazar Mejía, lo cual conllevó a que la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, en resolución de 5 de abril del 2024, haya declarado la nulidad por vulneración de la tutela judicial efectiva, configurándose así la presunta infracción disciplinaria prevista en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. Le ruego, señor presidente, concederle la palabra a la Subdirección de Control Disciplinario. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En el presente expediente disciplinario, los recurrentes son los doctores Luis Eduardo Ganán Paucar y la doctora Mayra Dolores Chango Pumalema. De la revisión del expediente administrativo se advierte que dentro de la causa penal en referencia, seguida por el presunto delito de estafa, el Tribunal de Garantías Penales de Bolívar, integrado por los jueces Luis Eduardo Ganán Paucar en calidad de ponente, Luis Alberto Alfonso de la Cruz y Mayra Dolores Chango Pumalema, emitieron la sentencia el 24 de enero del 2024, mediante la cual se declaró la culpabilidad de la procesada como autora directa del referido delito. En virtud de esta sentencia, la procesada interpuso un recurso de apelación que fue conocido por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, quien resolvió declarar la nulidad del proceso desde la convocatoria a la audiencia de juicio, señalando que se violentó la tutela efectiva de derechos al no incluirse en la sentencia el testimonio de la señora Catalina Vilma Salazar Mejía ni los alegatos finales de su defensa. Esto da a conocer que el incumplimiento de los requisitos legales para la estructuración de una sentencia generó una afectación sustancial al debido proceso al omitir el testimonio de la señora Catalina Vilma Salazar Mejía y los alegatos de clausura de la defensa, incumpliendo el artículo 622, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. En mérito del expuesto, se concluye que los servidores judiciales Luis Eduardo Ganán Paucar, Luis Alberto Alfonso de la Cruz y Mayra Dolores Chango Pumalema incurrieron en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial
al vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, conforme fue declarado expresamente en sede jurisdiccional. La gravedad de la conducta verificada a través de la inobservancia de los requisitos de la sentencia establecidos en el artículo 622 del Código Orgánico Integral Penal justifica la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de 30 días en aplicación del principio de proporcionalidad y en respeto al debido proceso disciplinario. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar los recursos de apelación interpuestos por el doctor Luis Eduardo Ganán Paucar y doctora Mayra Dolores Chango Pumalema el 29 de mayo de 2025. Segundo, ratificar la resolución expedida el 26 de mayo de 2025 por el doctor Jorge Mauricio Maruri Besilla, director general del Consejo de la Judicatura, mediante la cual declaró a los doctores Luis Eduardo Ganán Paucar, Luis Alberto Alfonso de la Cruz y Mayra Dolores Chango Pumalema, jueces del Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Bolívar, responsables de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 6 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial e impuso la sanción de suspensión sin goce de remuneración por el plazo de 30 días. Hasta aquí, señor presidente. Consulto, señora Vocal, señor presidente, si tienen observaciones. Sin observaciones. Ninguna. Ya, por no haber observaciones, elevo a moción la recomendación de la Subdirección de Control Disciplinario. Apoyo. Secretaria, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Soranda Boya Esquelal. Favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Bedoya Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, proclamo resultados con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Por favor, continuemos, señor secretario. Señor presidente, corresponde 4.2.3 AP 0231 SNCD 2025-MA. Prescribe jueves 5 de junio de 2025. La ponencia está a su cargo, señor presidente. Gracias. El sumariado, el doctor Ángel Valentín Ceballos Cueva, por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial del Cantón Machala, provincia del Oro. Sobre la imputación, un presunto retardo injustificado a la emisión de la resolución por escrito de la decisión adoptada en audiencia pública el 5 de abril de 2024, dentro de la causa, 07333-2023-02560, una acción de protección. En virtud de lo cual se sancionó al sumariado pecuniariamente con el 10% de su remuneración mensual. Cedo la palabra a la técnica para la sustanciación del informe. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, dentro de la acción de protección número 07333-2023-02560, el 5 de abril de 2024 se celebró la audiencia pública en la que el sumariado emitió su decisión de manera oral. Posteriormente le correspondía al juzgador sumariado la emisión de su decisión por escrito, la que deben actuar los servidores judiciales y teniendo en cuenta que se trataba de una acción constitucional. No obstante, el doctor Ángel Valentín Ceballos Cueva, por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Civil del Cantón Machala, provincia del Oro, no emitió la resolución por escrito hasta la presentación de la denuncia disciplinaria el 29 de mayo de 2024 y lo hizo recién el 13 de junio de 2024. Al respecto, es pertinente tener en cuenta que el numeral 3 del artículo 15 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que cuando el juez forme su criterio lo emitirá en audiencia y dicha decisión será notificada por escrito dentro de las 48 horas siguientes, lo cual claramente no sucedió en el presente caso, pues la emisión y notificación de la resolución se realizó el 13 de junio del 2024, es decir, 2 meses y 13 días después de la celebración de la respectiva audiencia. En este sentido, se evidencia que el servidor judicial sumariado sobrepasó en demasía el término para la emisión por escrito de la resolución dentro de la acción de protección en referencia, esto es 2 meses y 13 días, lo que lleva a concluir que incurrió en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial. Se debe tomar en cuenta que la demora se suscitó en una garantía jurisdiccional que, de acuerdo al literal A del numeral 2 del artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador, debe seguir un procedimiento sencillo, rápido y eficaz. Además, el referido retardo ocasionó que el accionante no pueda recuperar su puesto de trabajo por más de 2 meses después de emitida la decisión oral en la que se aceptó parcialmente su acción de protección. En este sentido, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el doctor Ángel Valentín Ceballos Cueva, sumariado por sus actuaciones como juez de la Unidad Judicial Civil del Cantón Machala,
provincia de El Oro. Segundo, ratificar la resolución de 6 de marzo de 2025 expedida por el magíster Leo Fernando Vázquez Alarcón, director provincial de El Oro del Consejo de la Judicatura, mediante la cual se comprobó la responsabilidad del sumariado por haber incurrido en la infracción disciplinaria contenida en el numeral 5 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial y se impuso la sanción del 10% de su remuneración mensual. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. No tengo observaciones. Gracias. Si no hay observaciones, yo elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Secretaría, tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Yolanda Boy Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Belén Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, secretario, continuemos. Continuamos, señor presidente. Corresponde al punto 5, varios. El primero, AP 0651, SNCD 2024, KM, prescribe el miércoles 4 de junio de 2025. No se ha realizado sorteo por la alerta de prescripción. No, es en varios. Gracias. Por favor, tiene la palabra la técnica. Muchas gracias, señor presidente. El presente caso es el expediente número AP0651-SNCD 2024-KM, que se aperturó en contra de los abogados Carmita Dolores García Saltos, como ponente José Alberto Ayora Toledo, María Paola Miranda Durán, por sus actuaciones como jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Los sumariados dentro de la causa por lesiones número 13-281-2020-00581 no habrían motivado la sentencia expedida el 23 de diciembre de 2020, conforme lo establecido el 9 de mayo de 2024 por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia dentro de la citada causa, y no observando el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el numeral 4 del artículo 130 del Código Orgánico de la Función Judicial y lo previsto en el numeral 18 del artículo 5 del numeral 17 y 108 numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial. Cabe indicar que los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, en sentencia dictada el 5 de octubre del 2022 en relación a la sentencia expedida por los servidores sumariados el 23 de diciembre de 2020, declararon que la misma carecía de motivación, razón por la cual dispusieron que este hecho sea puesto en conocimiento de la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Además, en esa misma sentencia, los jueces de la Corte Nacional solicitaron a los servidores sumariados un informe de descargo por cuanto se presumía una actuación con error inexcusable dentro de la mencionada causa, conducta que se adecuaría a la infracción prevista en el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Consecuentemente, la disposición dada por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, mediante sentencia de 5 de octubre del 2022, es remitida por el doctor Carlos Rodríguez García, secretario relator de la citada sala, a través del oficio número 3152 SPP MPP TCCO SNJ 2022 YR de 5 de octubre del 2022, mediante el cual puso en conocimiento de la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario la existencia de la falta de motivación en la sentencia dictada el 23 de diciembre de 2020 por los servidores sumariados. Información que llegó a conocimiento de la citada Dirección Provincial el 11 de octubre de 2022, conforme a la revisión del sistema SAGE módulo quejas. Posteriormente, en virtud de la solicitud de una declaratoria jurisdiccional sobre la presunta existencia de error inexcusable de los jueces sumariados, los doctores Javier de la Cadena Correa, como ponente, Felipe Córdoba Ochoa e Iván Saquicela Rodas, jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia respecto al presunto cometimiento de error inexcusable, señalaron lo siguiente: en el presente proceso penal, número 132812-020-00581, las actuaciones de los jueces integrantes del Tribunal ADCUEM no configuran error inexcusable y ratificaron la existencia de una falta de motivación en la sentencia expedida
el 23 de diciembre de 2020 por los servidores sumariados, conforme así fue declarado en sentencia de 5 de octubre de 2022. En ese sentido, se evidencia que la declaratoria sobre la existencia de la falta de motivación de la resolución expedida el 23 de diciembre de 2020 fue conocida por la autoridad disciplinaria del Consejo de la Judicatura en la provincia de Manabí el 11 de octubre de 2022 a través del oficio número 3152 SPP MPPT CCO SNJ 2022 YR de 5 de octubre de 2022, suscrito por el secretario relator de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, que la información confiable respecto al hecho que se está imputando en el presente sumario fue conocido en la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario hace más de 2 años, hecho que devela una actuación sin la debida diligencia de la autoridad disciplinaria de la época y una inobservancia de la autoridad que impuso la sanción, produciendo con ello la prescripción de la acción disciplinaria. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, aceptar los recursos de apelación interpuestos por los recurrentes abogados Carmita Dolores García Saltos como ponente, José Alberto Ayora Toledo, María Paola Miranda Durán, por sus actuaciones como jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Segundo, revocar la resolución expedida el 31 de julio de 2024 por el abogado Ronald Fabián Giler Moreira, director provincial encargado de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, mediante la cual le impuso a los abogados Carmita Dolores García Saltos, ponente, José Alberto Ayora Toledo, María Paola Miranda Durán, por sus actuaciones como jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, la sanción de amonestación escrita. Tercero, declarar la prescripción de la acción disciplinaria del expediente número AP0651 SNCD 2024 KM, entre paréntesis, DP13-OF-0155-2024. Cuarto, disponer el archivo del expediente número AP0651 SNCD 2024 KM, entre paréntesis, DP13-OF-0155-2024. Quinto, disponer a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el inicio de una investigación con el fin de recabar indicios que permitan establecer la responsabilidad administrativa de las o los servidores de la Dirección Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario que ocasionaron la prescripción del ejercicio de la acción disciplinaria dentro del presente expediente. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulta si es que existe alguna observación. Ninguna. Si no existen observaciones, perdón, eleva a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Gracias. Secretaría, toma votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Soranda Esquelal. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. A favor. A favor, señor presidente. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continuemos. Continuamos. Corresponde la P0668 SNCD 2024 KM. Prescribe miércoles 4 de junio de 2025. De igual manera, no se ha realizado sorteo. Por favor, el área técnica tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, el sumariado es el doctor Hugo Julián Moreira Alcíbar, abogado patrocinador de causas. Se le imputa que dentro del juicio de indemnización por despido intempestivo número 13314-2023-00132, el abogado sumariado, mediante escritos de 1 de abril y 7 de mayo de 2024, habría utilizado un lenguaje ofensivo e injurioso que vulneran las buenas costumbres, la buena fe y la lealtad procesal, ajustándose dicha actuación a la previsión prevista en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el artículo 337, numeral 5 y bit. Del análisis de las pruebas obtenidas dentro del expediente disciplinario se advierte los escritos de 1 de abril de 2024, suscrito por el señor Neptalí Seferino Ponce y suscrito también por el abogado patrocinador, el doctor Hugo Julián Moreira Alcíbar.
En este escrito, en su parte pertinente, se puede leer lo siguiente. Deberían conocer los abogados que redactaron el mentiroso escrito que cualquier reclamo que pudieron hacer respecto de los pagos de vacaciones ordenados en sentencia tenían que hacerlo a través de cualquiera de los recursos. Asimismo, consta el escrito de 7 de mayo de 2024, en el que también fue suscrito por el abogado patrocinador sumariado, el doctor Hugo Julián Moreira Alcíbar, que en su parte pertinente se lee lo siguiente. El escrito presentado por la parte accionada de esta causa, con fecha miércoles 17 de abril de 2024, a las 12 horas con 31 minutos, en el numeral primero nuevamente trata de inducir a engaños a la Administración de Justicia, pretendiendo argumentar su incumplimiento en el pago de valores ordenados en sentencia. Es así que, mediante decreto de 18 de junio de 2024, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente Civil, con sede en el Cantón Rocafuerte, en relación a la presentación de estos escritos, señaló lo siguiente. Al considerar este juzgador que el escrito presentado por el señor nepalí Seferino Ponce Ávila por medio de su defensor, doctor Hugo Julián Moreira Alcíbar, no es ofensivo, motivo por el cual se exhorta a los defensores técnicos que su actuar debe ser discreto, reservado, cortés, honesto y actuar con rectitud, virtudes que deben acompañar a todos los seres humanos, pero en el caso del abogado en particular, constituyen una exigencia ética y moral bien demandada por su profesión, debiendo de adecuar su actuar al servicio de la justicia, con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe. De lo expuesto, se evidencia que el hecho fáctico no se ajusta a los presupuestos detallados como infracción disciplinaria en el numeral 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial, tanto más que no se ha podido evidenciar frases ofensivas o injuriosas, tal es así que el operador de justicia, en su auto de 18 de junio de 2024, advirtió que dentro de sus facultades correctivas no observó que los escritos hayan sido ofensivos. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el doctor Milton Vicente Granja Pilaquinga en calidad de procurador síndico del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Rocafuerte, provincia de Manabí. Segundo, ratificar la resolución expedida el 5 de agosto de 2024 por el abogado Ronald Fabián Giler Moreira, director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. En ese entonces es únicamente director provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, en la cual se ratificó la inocencia del doctor Hugo Julián Moreira Alcíbar. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto las áreas técnicas si es que existe alguna observación. Ninguna observación. Perdón, consulto vocalías si es que no existe observación. Sí. Si no existe observaciones, en este momento mociono la aprobación del informe con las recomendaciones. Apoyo. Gracias. Señor secretario, por favor, tome votación. Con su autorización, señor presidente, vocal Yolanda Gómez Quelari. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, proclamo resultados, señor presidente. Con 3 votos afirmativos, por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias. Por favor, continúe. Corresponde, señor presidente, el MOT DG A 0024 SNCD 2025 DM prescribe miércoles 4 de junio de 2025. No se ha realizado el sorteo por las razones previamente señaladas por esta Secretaría General. Nuevamente, el área técnica tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En el presente expediente disciplinario, el servidor sumariado es el doctor Eduardo Bolívar Santillán Chávez por sus actuaciones como agente fiscal del Cantón Payatanga, provincia de Chimborazo, que también es el recurrente. Se le imputa al servidor sumariado que el 13 de mayo de 2024, aproximadamente a las 18 horas, le habría agredido físicamente propinándole una patada a la altura de la ingle derecha al abogado José Ricardo Jara León, agente fiscal del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, en la puerta del garage de la Fiscalía Provincial de Chimborazo, saliendo de su jornada laboral, por lo que habría incurrido en la falta prevista en el artículo 108, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. De la revisión y análisis del expediente disciplinario se ha podido verificar que el día lunes 13 de mayo del 2024, aproximadamente a las 18 horas, en los exteriores del garaje de la Fiscalía Provincial de Chimborazo, se produjo un altercado en el que el doctor Eduardo Bolívar Santillán Chávez, agente fiscal del Cantón Payatanga, provincia de Chimborazo,
sumariado agredió físicamente al abogado José Ricardo Jara León, agente fiscal de tránsito número 3 del Cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, propinándole una patada a la altura de la ingle derecha. Tanto fue así que ante esta situación el abogado José Francisco Verduga Romero, director de recursos de la Fiscalía Provincial de Chimborazo, quien se encontraba en el lugar de los hechos y presenció el acontecimiento, se vio obligado a intervenir con la finalidad de poner fin al altercado, según se desprende de las pruebas aportadas al expediente. En este sentido, se puede determinar que el recurrente, doctor Eduardo Bolívar Santillán Chávez, en su calidad de agente fiscal del Cantón Payatanga, provincia de Chimborazo, y no observó lo previsto en el artículo 4.6 del Código de Ética de los Servidores y Trabajadores de la Función Judicial y los numerales 1 y 4 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial, al haber agredido de obra al abogado José Ricardo Jara León, por lo que se concluye que el sumariado incurrió en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 108, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, de modo que deviene pertinente ratificar la resolución emitida por el doctor Jorge Mauricio Maruri Besilla, director general del Consejo de la Judicatura. Bajo estas consideraciones, la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario es la siguiente. Primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el doctor Eduardo Bolívar Santillán Chávez por sus actuaciones como agente fiscal del Cantón Payatanga, provincia de Chimborazo. Segundo, ratificar la resolución expedida el 27 de mayo de 2025 por el doctor Jorge Mauricio Maruri Besilla, director general del Consejo de la Judicatura, mediante la cual impuso al doctor Eduardo Bolívar Santillán Chávez, por sus actuaciones como agente fiscal del Cantón Payatanga, provincia de Chimborazo, la sanción de suspensión del cargo sin goce de remuneración por el plazo de 15 días por el cometimiento de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 1 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí, señor presidente. Gracias. Consulto si es que existe alguna observación. Ninguna. Si no existe observaciones, elevo a moción la aprobación del informe con las recomendaciones expuestas. Apoyo. Secretaría, por favor, tome votación. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Boisquelán. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor, señor presidente, con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Gracias, señor secretario. Por favor, retomemos el primer punto suspendido. Retomamos, señor presidente, el punto 3.1, análisis y resolución para remover a la directora provincial de los ríos del Consejo de la Judicatura. Gracias. Habíamos quedado este punto en suspenso toda vez de que las áreas técnicas realizaron su exposición. Doctora Goya, usted tiene la palabra. Sí, quiero hacer referencia a que nos acaba de llegar una comunicación respecto de este punto, rectificando la fecha en que puso a disposición el cargo la doctora Erika Alvarado. Y no ha sido en diciembre, porque obviamente diciembre estamos aún así a 6 meses, pero resulta que es hace un año. Y lo que me preocupa es que después de eso ya hay situaciones consolidadas, justamente lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional, que si en un mes no se ha hecho ninguna disposición o se ha tomado decisiones respecto de la remoción, la Corte dice que incluso si no tiene estabilidad laboral, tiene que mantenerse en el cargo. Yo quiero pedirle, presidente, yo voy a hablar ahorita con la directora para conocer cuál es su situación y cuál es su posición frente a esto, ¿no? Porque la puesta a disposición del cargo no puede mantenerse un año allí para que ahora sea utilizada, ¿no? Usted puede hacer el uso de la palabra como lo hace en este momento. La opinión de la señora directora no tiene ningún efecto vinculante con la resolución que toma el cuerpo colegiado. Al fin del día es su votación, la votación de la doctora Yolanda Yupanqui y mi votación, la que toman la resolución. Usted ha tenido tiempo para hacer la argumentación, ha hecho una solicitud. Si usted gusta consultar con la directora, está en todo su derecho. Sin embargo, en este momento vamos a hacer la proyección de la resolución que ha planteado el área jurídica. Le agradezco mucho por su palabra. Señor presidente, vamos a proyectar, me permito informar que de acuerdo a lo dispuesto en esta sesión, se ha coordinado con la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica para incorporar
considerando que se encuentra en este momento en sus pantallas, y me permito dar lectura, que mediante memorando de P12-2024, 2642M, de 25 de junio de 2025, la abogada Erika Lucía Alvarado Barragán puso a disponibilidad del cargo de directora provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos ante el presidente del Consejo de la Judicatura. De igual manera, me permito informar, señor presidente, que hemos recibido un correo electrónico por parte del director nacional de asesoría jurídica, mediante el cual se sugiere, de acuerdo a lo expuesto en la sesión, modificar el texto del título y del articulado. Gracias, señor secretario. ¿Lo puedo observar? Por favor, de lectura al articulado. Perfecto. Se han hecho las modificaciones del texto previamente proyectado y me permito dar lectura. Cesar de funciones a la directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura. Artículo único. Cesar de funciones por disponibilidad del cargo a la abogada Erika Lucía Alvarado Barragán como directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano y de la Dirección Provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto. Gracias. Por favor, el área técnica, la Dirección de Talento Humano y el área jurídica, validar el texto. Señor presidente, la directora nacional de Talento Humano me ha indicado que quiere hacer uso de la palabra. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Respecto a la propuesta presentada por la señora Galgoyes, considero que debería, en tal caso, solo ajustar un poco el texto a fin de que sea aceptar la disponibilidad al cargo y cesar en funciones. El área jurídica, por favor. Consideran, o sea, sí consideran que... Hola. Sí, o sea, señor presidente, lo que propone la Dirección Nacional de Talento Humano en el ámbito de sus competencias, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica considera correcto. Podemos incluir, acogiendo la observación, es aceptar la disponibilidad al cargo en el articulado. Sí, también en el título sería... Ya, ok. Aceptar la disponibilidad del cargo y cesar de funciones a la directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura. Me permito dar lectura. De acuerdo a la sugerencia de las áreas técnicas, también el título se cambiaría. Doy lectura, señor presidente, con su anuencia al articulado. Artículo único. Aceptar la disponibilidad del cargo y cesar en funciones a la abogada Erika Lucía Alvarado Barragán como directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura. Y el texto del título sería de la siguiente manera. Aceptar la disponibilidad del cargo y cesar en funciones a la directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí el texto. Gracias. ¿Validan, por favor, las áreas técnicas, jurídico y talento humano? De acuerdo con el texto, señor presidente. De acuerdo con el texto, señor presidente. Gracias. Muy gentil. Con esto le damos a la aprobación de la resolución en los términos propuestos. Apoyo. Gracias, secretaría. Tome votación, por favor. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Goy Esquelal. A ver, voy a razonar mi voto, ¿no? Yo había solicitado que se haga un cambio para que no se le remueva a la directora provincial de la provincia de Los Ríos, porque considero que ha hecho un excelente trabajo. Y el pedido fue que se acepte la puesta en disponibilidad de su cargo, considerando que nosotros recibimos una comunicación que dicha petición habría ingresado
en diciembre del año 2024, pero no ha sido así. Nos acaban de hacer llegar también la corrección indicando que fue en julio del año 2024, es decir, casi un año atrás. Me parece que no es la mejor forma de tratar a los funcionarios que se esfuerzan por trabajar en el Consejo de la Judicatura y no obstante, no quiero ser contraria a la propuesta que hice anteriormente, aunque me sorprende que la fecha haya variado con tanto tiempo. En buena hora aceptaron el error. Por lo tanto, yo voy a seguir con la línea que propuse, pero dejo puntualizando esto y dejo también muy claro que la señora Erika Alvarado está en situación de embarazo, como nos ha informado la directora de Talento Humano, y ella pues tendrá que mirar cómo es lo que actúa frente a las decisiones que tome este pleno, porque la sentencia a la que estamos haciendo referencia dice que si dentro de los 30 días subsiguientes de haber asumido el cargo, la autoridad máxima no tomó la decisión de hacer la remoción o el cambio o aceptar la renuncia, resulta que pues quedaría sin efecto. Así que esto podría tener inclusive consecuencias de ese sentido, que es lo que nosotros queríamos prever haciéndole este cambio de modalidad, no remoción, sino aceptar la disponibilidad en el cargo, que jurídicamente finalmente no creo que tenga mucha eficacia. En todo caso, lo que yo sí quiero decir es que a Erika Alvarado le agradezco por sus servicios, le agradezco por haber estado a la altura de lo que una institución requiere, le agradezco por haber sido una persona colaboradora, con mucha iniciativa, que se puso el compromiso que se requiere para ser director provincial. Es así como yo percibo y valoro el trabajo de Erika Alvarado y le deseo lo mejor en las siguientes funciones que vaya a ocupar, pero también le deseo que disfrute de su maternidad, de su embarazo y que tenga la tranquilidad para aquello. Por lo tanto, con todos estos argumentos voy a votar a favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Voy a motivar mi voto. Este espacio, siempre lo he dicho, valoro mucho las opiniones que se imparten en este cuerpo colegiado. Son muy respetables las apreciaciones que ha realizado la doctora Goyes, aún como lo he manifestado en algunas ocasiones en público y en privado a la interna del Consejo de la Judicatura. Valoro las opiniones así sean contrarias de lo que uno piensa. Creo que lo importante en estos espacios es precisamente deliberar y poder reflexionar sobre lo que acontece en la vida diaria del Consejo de la Judicatura. Solo quiero hacer una precisión. Primero, la sentencia a la cual hace referencia la doctora Goyes es la sentencia número 3-19 JP/20 y acumulados, en donde claramente hay un acápite que abordó la maternidad respecto a varias modalidades de la contratación en el sector público. Por ejemplo, tenemos el acápite que se encuentra en el de libre nombramiento, en donde se hace un razonamiento desde el párrafo 182. Precisamente en el párrafo 182 se establece lo siguiente, esto lo dice la Corte Constitucional. Los cargos de libre remoción son aquellos, abro comillas, porque así está dentro del párrafo, expedidos a favor de personas que van a ocupar puestos de dirección política, estratégica o administrativa en las instituciones del Estado. Se cierra comillas, se caracterizan por cumplir un papel de manejo, conducción, orientación institucional que están ligados al grado de confianza que la autoridad nominadora tenga sobre quienes ocupan estos cargos. El párrafo 183 de manera textual indica, los cargos de libre remoción terminan cuando la autoridad nominadora considera que se ha perdido la confianza. Y puntualmente, establece dos figuras, que este es un tema que en su momento esta sentencia tuvo mucha discusión en el ámbito jurídico. Establece los dos panoramas. Cuando una persona, una servidora, está en estado de gestación y obviamente ocupa un cargo de remoción. Cuando se encuentra una autoridad y la otra cuando entra una nueva autoridad. En este caso, no es una nueva autoridad donde se produce el estado de embarazo,
porque si lo ha reportado incluso antes de la elaboración del informe, se encontraba ya en esta administración. Razón por la cual opera el supuesto que está establecido en la sentencia referida en el párrafo 184, en donde hace básicamente la siguiente reflexión. Si la mujer venía trabajando en el cargo de libre remoción y supuesta pérdida de confianza, que está puesto entre comillas, coincide con la noticia del embarazo o con su periodo de cuidado o lactancia, se presumirá que la terminación de la relación laboral se basa en un hecho discriminatorio. Y aquí viene la excepcionalidad que establece precisamente la Corte Constitucional, que dice, por lo que el empleador deberá demostrar que la terminación no se produjo por razón de su embarazo o lactancia, sino por incumplimiento comprobado del desempeño de su trabajo. Esta parte de aquí es muy importante, primero porque hay que hacer la siguiente reflexión. Tal como estamos aprobando la resolución, se está aprobando una aceptación de su disponibilidad que se dio previo a que esta institución, en donde ella pertenecía, incluso reporte su periodo de embarazo. Eso hay que dejarlo totalmente claro. Segundo, la propia figura que estamos tomando el día de hoy es básicamente la aceptación precisamente de la disponibilidad que puso en el cargo la referida servidora, la doctora Alvarado. Aún si es que se pretendiera, como lo ha manifestado muy respetablemente la doctora Goyes, alguna posible acción de protección que son muy comunes en este país y que hemos visto a lo largo de la historia jurisdiccional, incluso con los votos unánimes de este pleno, que ha existido un abuso de las garantías jurisdiccionales, no es menos cierto indicar que en este caso no operaría esta figura. Pero si es que aún se pretendería ocupar la figura de que se le ha removido de su cargo justamente en un estado de lactancia, hay que ser enfáticos en algo. El asunto de por qué estamos tomando esta decisión el día de hoy, a más de que se encuentra una expresión de su voluntad de poner a disponibilidad su cargo, es porque esta presidencia también ha realizado las visitas in situ a la provincia. Y precisamente hemos detectado varias deficiencias que no las menciono yo, sino que los operadores de justicia y los servidores judiciales acudían a este presidente a indicarles qué es lo que falta ya. Tenemos unidades judiciales que se encuentran en total abandono, en donde no existen las seguridades básicas. Tenemos unidades judiciales en las cuales incluso no existe ni siquiera piso. Y eso ha ocasionado el daño no solamente de la salud de los servidores judiciales, sino del mobiliario de toda la provincia. Tenemos temas como, por ejemplo, algunos casos en donde la Corte Provincial no se encuentra totalmente integrada y lo que hemos visto es que los propios jueces de la Corte Provincial nos han indicado que no han tenido el respaldo de la directora provincial. Es decir, es básicamente una actuación que no ha sido cumplida a cabalidad en sus funciones y que obviamente necesita esta provincia tener una dirección provincial que dé una nueva cara al servicio de justicia en esa provincia. Hemos tenido muchas quejas respecto de la actuación administrativa de la doctora Alvarado, que obviamente nos ha conllevado a tomar las decisiones que estamos tomando. Entonces, con esas precisiones que quiero hacer el día de hoy, mi voto es a favor. Señor presidente, a favor. En este sentido, proclamo los resultados. Con 3 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se resuelve aceptar la disponibilidad del cargo y cesar en funciones a la directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura. Gracias. Por favor, señor secretario, continuemos con el segundo punto que estaba previsto retomarlo y que se quedó suspendido. Señor presidente, el siguiente punto suspendido corresponde al 3.2, análisis y resolución para nombrar directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura. En este punto está previsto que intervenga la Dirección Nacional de Talento Humano, la Dirección Nacional Financiera, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica y la Dirección General, quienes en este momento se encuentran conectadas a esta sala virtual. Gracias. Por favor, tienen la palabra. Buenas tardes, señor presidente. Conforme al siguiente punto, se tiene que, mediante memorando circular CJPRC 2025-0048, MC de 29 de mayo de 2025, la presidencia del Consejo de la Judicatura solicita a las vocalías del Consejo de la Judicatura proponer sus candidatos para postulación del director provincial de Los Ríos.
Memorando circular número CJDG 2025-2778M de 25 de mayo de 2025, la Dirección General pone en conocimiento de la Dirección Nacional de Talento Humano los memorandos remitidos por las vocalías del Consejo de la Judicatura y dispuestos a elaborar el informe técnico con base en lo establecido en el artículo 124 del Código Orgánico Administrativo para validar los perfiles de la doctora Neira Mercedes Bravo Calderón, de la abogada Leonor Jimena Jiménez Vergara y de la magíster Erika Lucía Alvarado Barragán. Asimismo, se indica que como conclusión de la Dirección Nacional de Talento Humano, con base en las atribuciones y responsabilidades establecidas en la Resolución 219-2024 de 20 de diciembre de 2024, ha procedido con la revisión de las hojas de vida de las candidatas para el cargo de director provincial, de acuerdo con el instructivo para la designación de las y los directores provinciales en el ámbito administrativo y o disciplinario del Consejo de la Judicatura, expedida mediante resolución número 085-2024 de 24 de abril de 2024 por el Pleno del Consejo de la Judicatura y de acuerdo a la disposición de la Dirección General, conforme se enuncia en los antecedentes con el cual se propone a los candidatos para el cargo de director provincial con la siguiente lista. Candidato Bravo Calderón Neira Mercedes. Cumple con los requisitos, edad mínima, también cumple con el requisito, la experiencia mínima también para el cargo, mínimo de 5 años, cumple con 9 años y un mes. No cumple con el envío del actualmente como juez fiscal y defensor público y también con el título de tercer nivel, afín al perfil, cumple y lo ostenta de ya 14 años, 10 meses. El candidato Jiménez Vergara Leonor Jimena también cumple con los requisitos establecidos para ser ecuatoriana y hallarse en gozo de sus derechos de participación política, con edad mínima también la cumple, y la experiencia mínima también del ejercicio profesional mínimo de 5 años, él las cumple con 10 años, 2 meses. Asimismo, también el oficio de no desempeñarse actualmente como juez fiscal y defensor público también lo cumple, y el título de tercer nivel afín al perfil tiene 11 años, 8 meses. El cargo para director provincial de Los Ríos a la fecha se encuentra ocupada por la magíster Erika, bueno, en este momento ya vacante, quien en el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió nombrar a la profesional mencionada a través de la resolución 010-2024, 18 de enero de 2024. Mediante correo electrónico, 26 de mayo, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario reportó lo siguiente, y que en el sistema SACE quejas no constan sanciones de destitución impuestas por el Pleno del Consejo de la Judicatura en contra de los candidatos considerados para el presente proceso de designación. La unidad de selección de la Dirección Nacional de Talento Humano realizó la revisión de inhabilidades de las plataformas digitales de los sistemas SRI, SACE, SUPA y Fiscalía General del Estado, respaldos que se adjuntan igual al presente informe técnico sin presentar novedades. De conformidad igual con los certificados adjuntos de registro de previsiones de inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos emitido en líneas por el Ministerio de Trabajo, a la fecha las candidatas no registran impedimento legal para ejercer cargo público o puesto de función de dignidad en el sector público, conforme se detallan igual en el acápite 3.2 del presente informe referente a las inhabilidades. De acuerdo a lo determinado en el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, se dispone de la respectiva certificación presupuestaria emitida por la Dirección Provincial de Los Ríos mediante memorando número DP12 UPF 2025-0428M de 26 de mayo del 2025, misma que ha sido revisada y validada por la Dirección Nacional Financiera mediante memorando circular número CJDNF 2025-0513MC de la misma fecha. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias, por favor. La Dirección Nacional Financiera tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoras vocales, buenos días. De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Dirección Provincial de Los Ríos, mediante memorando DP12 UPF 2025-0428M de 26 de mayo de 2025, emite la certificación presupuestaria para la designación de director provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura, la cual fue remitida a la Dirección Nacional Financiera para revisión y validación. Es así que, mediante memorando circular CJDNF 2025-0513MC, de la misma fecha se revisó y validó la existencia de recursos para continuar con dicha designación en el presente ejercicio fiscal. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Gracias. Por favor, en este momento interviene la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica. Gracias, señor presidente.
que mediante memorándum CJDG 2025-2828 del 28 de mayo del 2025, el señor director general dispuso a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica que, en base al informe técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano, elabore el proyecto de resolución. Una vez que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica revisó el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-341, en el cual concluye y recomienda lo que ha expuesto la prenombrada directora, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica presentó ante el señor director general, mediante memorando CJDNJ 2025-0661-M del 29 de mayo de 2025, el proyecto de resolución a fin de que sea puesto en conocimiento del Consejo, pleno del Consejo de la Judicatura y adopte la decisión correspondiente. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Gracias, señor director jurídico. Director general, tiene la palabra. Con su venia, señor presidente. En este punto debo señalar que, de conformidad con el numeral 1 del artículo 280 del Código Orgánico de la Función Judicial, y en uso de mis atribuciones y competencias como director general, toda vez que la Dirección Nacional de Talento Humano, que es el área técnica encargada del presente proceso, así como la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, han realizado su presentación señalando que el informe técnico número CJ-DNTH-SA-2025-341 del 27 de mayo del 2025 y el proyecto de resolución remitido mediante memorándum número CJ-DNJ-2025-0661-M del 29 de mayo del presente año son acordes al ordenamiento jurídico vigente y aplicable. En este sentido, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura acoger favorablemente el informe técnico y el proyecto de resolución para nombrar directora provincial de los ríos del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí la intervención de la Dirección General, señor presidente. Gracias, Secretaría General. Con la finalidad de dar a la palabra a las vocalías, previo a aquello, solicito comedidamente que proyecte la resolución, dé lectura a la resolución y posteriormente doy la palabra a las vocalías. Se encuentra en este momento proyectado el documento, señor presidente. Señor director, señor secretario, ¿podría por favor dar lectura al proyecto de resolución? Enseguida, señor presidente, procedo a dar lectura. Artículo único. Nombrar a, espacio en blanco, como directora provincial de los ríos del Consejo de la Judicatura. Disposición transitoria. Única. La servidora tomará posesión de su cargo dentro del término legal una vez cumplidos todos los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Disposición final. Única. La ejecución de esta resolución estará en el ámbito de sus competencias a cargo de la Dirección General, Direcciones Nacionales de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de Talento Humano del Consejo de la Judicatura y de la Dirección Provincial de los Ríos del Consejo de la Judicatura. De igual manera, me permite dar lectura al texto del título. Nombrar directora provincial de los ríos del Consejo de la Judicatura. Hasta aquí, señor presidente, el texto. Gracias. Para dar la palabra a las vocalías, si es que es del caso, solicito que las áreas técnicas vayan validando la redacción del texto. Tiene la palabra las vocalías sin hacer el uso de la palabra. Si no existe uso de palabra, en mi caso particularmente, pues debo indicar lo siguiente: de conformidad al informe que ha sido presentado por el área técnica, se puede observar que la abogada Mercedes Neira Calderón Bravo tiene en la hoja 7, indica que un oficio desempeñarse actualmente como juez, fiscal y defensor no cumple. En razón de aquello, básicamente, siendo un requisito que le impediría, y viendo que incluso la otra postulante, Jimena Loor Vergara Jiménez, incluso tiene un poco más de experiencia en este campo, en el campo laboral, en el campo administrativo y jurisdiccional, sería la postulante que yo mocionaría para incluir dentro del artículo único. Esa es la postura que tengo por ahora. De poner la postulante sería Jimena Leonor Vergara Jiménez. Apoyo.
Gracias. Por favor, ¿podrían ingresar ese nombre en secretaría, por favor? Procedemos enseguida, señor presidente. Gracias. Por favor, las áreas técnicas necesito que valide el área jurídica y el área talento humano de ser el caso. Por favor. Señor presidente, considerando, sí solicito que que sea concordante a la decisión que tomó el Pleno del Consejo de la Judicatura en el punto anterior, es decir, aprobar la disponibilidad de cargo y no la remoción de la doctora. Solo la palabra que resolvió aceptar la disponibilidad de cargo. Señor presidente, salvo cualquier disposición en contrario, considerando, le incorporaremos con el número de resolución una vez que salgan emitidas las resoluciones y conforme el texto exacto de la resolución. Así es. Estoy de acuerdo con la observación de la de Dirección Nacional de Asesoría Jurídica con la finalidad de dar la motivación del caso a la resolución, con la finalidad de que la resolución del punto anterior sea contemplada de manera íntegra y textual lo que adoptó el Pleno, para que motive esta resolución. Gracias. Si no existen más observaciones por parte de la Dirección de Talento Humano, por favor, si es que en el texto existe alguna sugerencia. Señor presidente, de acuerdo con el texto. Gracias. Al no existir observaciones, en este momento mociono la aprobación de la resolución en los términos propuestos. Consignamos su moción, señor presidente. Gracias. La moción en este momento es de aprobar la resolución en los términos propuestos. Señor. Doctora Yorita, usted al parecer está con el micrófono apagado. Perfecto. Gracias. Con el apoyo de la moción de la doctora Yolanda Yupanqui, se toma en este momento votación, señor secretario. Procedemos, señor presidente. Vocal Solanda Goy Esquelal. Como ya conoce el Pleno de este Consejo de la Judicatura, yo no estoy de acuerdo en que se nombren directores provinciales para los próximos pocos meses que le corresponde la gestión a este Consejo, dado que estamos ya con periodo concluido y en funciones prorrogadas, solo a la espera de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombre los titulares. Por lo tanto, mi voto es en contra. En contra. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. Perdón. A favor. A favor. Presidente Mario Fabricio de Naranjo. A favor. A favor. Señor presidente, proclamo resultados. Con 2 votos afirmativos, por mayoría de los vocales presentes, se resuelve nombrar directora provincial de Los Ríos del Consejo de la Judicatura. Gracias. Señor secretario, por favor, indique al cuerpo colegiado si es que existen puntos adicionales en el orden del día. Señor presidente, cúmpleme informar a este pleno que se ha agotado todos los puntos previstos para esta sesión. Muchas gracias. Siendo así, siendo las 12:10, se clausura la presente sesión, agradeciendo la presencia de las vocalías y direcciones nacionales. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Recording stopped.